Hace unas semanas la versión en la prensa, cuando Donald Trump abandonó el evento de la OTAN en Turquía rumbo a Inglaterra, era que había optado por utilizar el Air Force One, o sea, el avión presidencial que estaba en funciones y no el nuevo que le regalaron los cataríes y que el gobierno de los Estados Unidos había reacondicionado, porque había peligro, había algún tipo de sospecha y que tal vez el avión nuevo todavía no estaba completamente acondicionado para enfrentar quizás una amenaza, algún tipo de ataque, y por eso Donald Trump se había visto efectivamente subir al avión que siempre había estado en funciones durante los últimos años. Ahora sabemos por un reporte de The Washington Post que Donald Trump, a pesar que lo vimos en cámara subiendo a este Air Force One, salió en secreto, se montó en un avión distinto y Donald Trump y el servicio secreto dejaron que staffers de la Casa Blanca, o sea, gente que trabaja con Trump, y periodistas del cuerpo de corresponsales se montaran en el Air Force One pensando que iban con el presidente y fueran utilizados sin su conocimiento básicamente como señuelos humanos. O sea que si había un ataque iraní, pues estas personas que creían que estaban muy seguros porque iban con el presidente, estaban ahí para que el misil les diera a ellos y no tenían la menor idea. Pero no solo eso, a pesar de que la operación se condujo y cuando ya Donald Trump estaba a salvo, continuaron encubriendo lo que habían hecho. Y esto, por supuesto, merece muchísimas preguntas. ¿Se debe exponer a personas que trabajan para el gobierno de los Estados Unidos en el área civil a peligros sin informárselo? Y después que ha pasado esta amenaza, ¿debe entonces Donald Trump y su gente cercana, para cuidar la imagen del presidente, seguir mintiendo sobre lo que se hizo? En este video vamos a estar conversando en algo que se está convirtiendo ahora en otro escándalo en los Estados Unidos y que claramente deja ver la naturaleza y el valor o la cobardía que realmente tiene Donald Trump, a pesar de vender toda esta imagen de tipo fuerte y determinado. Porque es también cobardía cuando tú mandas a otro a que corran los riesgos por ti, ni siquiera se lo explicas y después vienes a ocultárselo a la gente. Yo soy Kenneth Roth, esto es 23 y Flagler. Si le gusta nuestro contenido, le pido que nos regale un like, que se suscriba y como siempre vamos de cara al libro. Quiero mostrarle el titular de este reporte del Washington Post, que es el que ha traído precisamente a la luz pública todo esto. Dice, exclusiva del Washington Post, contradiciendo declaraciones públicas, Trump emprendió una huida secreta de Turquía en medio de la amenaza iraní. O sea que a pesar de que Trump le estaba diciendo a todo el mundo que estuvo en el avión, que no había problema ninguno, bueno, pues efectivamente lo que hizo fue mandarse a correr y dejar a la gente que estaba en el avión, que inconsciente del peligro que estaban corriendo, pues sirvieran como señuelos humanos y en el caso de que la amenaza se concretara, como escudos humanos para Donald Trump. Quiero mostrarles este fragmento de Kaitlan Collins de CNN explicando sintéticamente en qué consistió esta operación, en que Trump subía al avión y después se pasaba por debajo en un carrito de servicio e iba a parar a otro avión que ese sí era el que lo iba a llevar, mientras el resto de la gente pensaba que efectivamente Donald Trump estaba con ellos. Vamos a verlo. El presidente Trump fue visto abordando el Air Force One a las 8:24 p.m., hora local, el 8 de julio. Pero en realidad, según el Post, y pueden ver aquí, Trump y varios de sus asistentes fueron trasladados secretamente minutos después a este camión de catering del aeropuerto, el cual fue elevado y posicionado en una puerta fuera de la vista de las cámaras. Ahora, el Post informa que el presidente estaba en ese camión de catering cuando se alejó del Air Force One a las 8:30 p.m., llevándolo secretamente a un avión más pequeño, un C-32A de la Fuerza Aérea, haciendo que el Air Force One, en el que todos pensaban que estaba fuera un señuelo que todavía tenía a los reporteros que creían que el presidente había abordado ese avión y a quienes ven abordando justo aquí a la derecha, además de parte del personal de la Casa Blanca a bordo. O sea, básicamente esto fue lo que hizo. El tipo sube al avión, mandan a cerrar a la gente las ventanillas. Vamos a ver eso más adelante cuando los periodistas le preguntan, oye, ¿por qué nos mandaron a cerrar las ventanillas? Él dice, no, eso era para estar seguro, porque hay mucho peligro, porque donde estoy hay mucho peligro. Pero en realidad mandaron a cerrar las ventanillas para que no vieran cómo Donald Trump salía por el otro lado, se montaba en ese carrito que ustedes están viendo ahí
e iba a parar a otro avión distinto donde estaba Pete Hegseth, y en ese otro avión fue donde realmente pues se transportó hacia Inglaterra. Cuando llega a Inglaterra, hacen una misma operación, lo vuelven a montar en el avión y él sale ante las cámaras bajándose como si hubiera estado todo el tiempo en el avión. Y cuando le preguntaron por qué había utilizado este Air Force One, que en definitiva era el que había estado en servicio antes del regalo de los catarí, pues Donald Trump dijo que era básicamente por una cuestión de honrar. Quiero mostrarles lo que estaba diciendo Trump de por qué se había hecho esta operación, ¿no? Dice, para honrar a nuestros valientes hombres y mujeres del ejército, estamos enviando el nuevo y verdaderamente espectacular Air Force One a la base de la Fuerza Aérea de Mildenhall en el Reino Unido, para darles la oportunidad de recorrer el avión. Todos están muy emocionados y pensamos que deberían ser los primeros. Por los viejos tiempos, tomaremos el antiguo Air Force One desde Turquía a Mildenhall, un viaje corto que vale totalmente la pena hacer para darles a nuestros grandes héroes militares la oportunidad de apreciar nuestra hermosa nueva incorporación a la flota de la Fuerza Aérea presidente Donald J. Trump. O sea, que este caretabla, tengo que llamarlo así, ni siquiera quiso arriesgar el avión nuevo. La razón por la cual utilizó el avión que ya estaba en funciones con los periodistas y los staffers de la Casa Blanca, me imagino que fue que dijo, bueno, si los iraníes van a meterle un misil, que revienten el avión viejo con la gente que está ahí. Y el avión nuevo, pues vamos a mandarlo a Inglaterra, que esté seguro, después me monto, olvídate de eso. Y le hizo creer a la gente que era una cuestión de nostalgia, ¿no? Vamos a andar en el avión viejo porque por los viejos tiempos voy a estar ahí, tú sabes, vamos a dar el vuelo como generalmente estábamos acostumbrados a hacerlo, cuando en realidad lo que estaba era mezquinamente protegiendo y cuidando su nueva adquisición, su avión de lujo, mientras mandaba a los staffers y a los periodistas que no estaban conscientes del riesgo que estaban corriendo en el avión viejo para que si lo reventaban, bueno, pues que ese fuera lo que ya a él no le gusta. Ahora, ojo, obviamente proteger al presidente es legítimo. Incluso que la operación fuera orquestada sin que el presidente lo supiera, sin que el presidente conociera exactamente cómo iba a ser. Lo que tiene que despertar preguntas es si tú debes someter a un grupo de personas civiles, en este caso, no estamos hablando de militares uniformados, informados de los riesgos, estamos hablando de gente, periodistas, staffers civiles de la Casa Blanca, que tú lo estás montando en un avión, el viejo por si se cae, y que no les estás diciendo que básicamente los lanzaste al aire como señuelos humanos. Pero además, no es solo que tú no estés diciendo algo sobre lo cual tú no quieres dar una opinión, un criterio, es que tú estás activamente mintiéndole a la gente, diciendo que todo es por una cuestión de nostalgia, para honrar a los hombres y las mujeres que están ahí en el aeropuerto, para que vean el nuevo avión, y todo esto cuando en realidad lo que estás es construyendo una operación para establecer escudos humanos en caso de que efectivamente hubiera una operación o un riesgo que además parte de las decisiones y de las políticas del propio Donald Trump. O sea, nadie es más responsable de la propia situación que los ha puesto a todos en riesgos que es Donald Trump. Y él no es capaz, no solo de no asumirlo, pero bueno, podemos justificar que es el presidente, que hay que salvar la vida del presidente, sino que después además miente y oculta todo esto para seguir defendiendo su imagen de tipo duro, de tipo rudo, de líder fuerte, cuando en realidad se estaba escondiendo debajo de las faldas mientras mandaba a otras personas que no sabían lo que estaba pasando a que pusieran el riesgo y probablemente perdieran la vida a nombre de él. Después con periodistas él empieza a meter todo este cuento de que sí, de que había riesgo, o sea, empieza a pintarse como un tipo duro e incluso llega a decir, y les voy a mostrar de inmediato, que bueno, imagínate, si el avión se cae y si él se cae, ellos se van con él. El problema es que él, el presidente, nunca estuvo con estas personas que sí podían efectivamente enfrentar la muerte, enfrentar este ataque que era una amenaza, que partía de una amenaza creíble de los iraníes. Miren esto. ¿Es que no hubo una preocupación de seguridad? No. ¿Por qué? ¿Sabe por qué nos hicieron cerrar nuestras persianas? Eso no era lo habitual. Bueno, sí, porque estás, ya sabes, probablemente en un vuelo peligroso. Porque sí, los sinvergüenzas con los que tenemos que lidiar a diario. Que Irán posiblemente estaba pensando en intentarlo. Si les pidieron cerrar las ventanas, es normal que se sientan así. A mí no me lo pidieron, pero si hubiera sido el caso, lo habría hecho.
¿Estaba usted al tanto de alguna amenaza creíble? Fíjate tú. Dice, bueno, sí, les pidieron que cerraran las ventanas. A mí no me pidieron que cerrara la ventana. Fíjense cómo él elabora la mentira. Porque él no estaba en ese avión. Se bajó, lo metieron en el carrito ese indignamente y lo mandaron para otro avión. Y él está diciendo, y todavía le está diciendo a la gente, sí, yo estuve aquí, yo soy el tipo. Bueno, imagínate si hay una amenaza. Y ahí le preguntan ahora, bueno, pero ¿había alguna amenaza creíble al respecto de todo esto? Parte de Irán contra el Air Force One. Bueno, tengo amenazas todo el tiempo. Soy el número 1 en su lista, antes que usted. Pero si yo me voy, usted se va. No. ¿Verdad? Así que tal vez algún día quiera cambiar de profesión. Si yo me voy, usted se va. Aunque el presidente en realidad no estaba en el mismo avión que los reporteros que le hacían esa pregunta. Y cuando le preguntaron por qué tenían que bajar sus propias persianas, el presidente dijo que, bueno, a él no le dijeron que bajara las suyas. Bueno, él estaba en un avión secreto. Él no estaba en el mismo avión en el que viajaban esos reporteros y algunos miembros del personal de la Casa Blanca. Ahí es donde está el otro problema. O sea, la mentira, tratar de proteger la imagen de Donald Trump, porque cualquiera que tenga dos dedos de frente entiende y puede interpretar esto como una cobardía. Ojo, no es que no se proteja al presidente, obviamente, eso se cae de la mata, que es una de las primeras cosas que tienen que hacer. Es quien autorizó, quien conocía y quien básicamente permitió que personas civiles que no estaban informadas de los riesgos funcionaran y operaran como escudos humanos para el presidente. Y que después que esto aconteció, en vez de ser transparente con el público, en vez de que el presidente de los Estados Unidos y su gobierno le digan la verdad como una especie de exigencia de una oficina pública, de usted ser un servidor público, de usted trabajar con el salario de los estadounidenses, de usted operar con el poder de los estadounidenses, usted no puede parar ahí y mentirle así descaradamente a la gente. Y cómo después siguieron mintiendo, siguieron manteniendo esta ilusión únicamente para defender la imagen de Donald Trump y que no quedara como un pendejo corriendo del avión en lo que mandaba a otros a correr los riesgos por él. Y es que la valentía presidencial o la valentía de Donald Trump no puede estar solo en el lenguaje rudo, sino también en la responsabilidad que tú pones en cuidar y en proteger a tu misma gente. Obviamente a Donald Trump no le importa absolutamente nadie que no sea él mismo, tal vez en alguna medida su familia. Pero este ejemplo cada vez más indica cuánto él realmente valora la seguridad y la vida de otros estadounidenses que no tengan apellido Donald Trump. Ojalá que esta noticia llegue a todas las personas de los Estados Unidos porque tienen que saber realmente cuál es la verdadera naturaleza del individuo que han puesto en la Casa Blanca. La valentía de un líder no se mide únicamente en qué tipo de discurso dominante, machista o bravucón hace, sino en cuánta responsabilidad tiene por la seguridad de su propia gente. Y a mí me queda claro con todo esto y por toda la evidencia que tenemos que a Donald Trump no le interesa para nada ni la seguridad ni la vida de ningún estadounidense, por supuesto, que no tenga el apellido Donald Trump. Y esto es simplemente una gota más en ese vaso. Ojalá que se conozca bastante esta noticia para que la gente vea la naturaleza auténticamente cobarde, porque ni siquiera asumió su responsabilidad en haber participado en esta operación y trataron de encubrirla y trataron de seguir dibujando al tipo fuerte cuando en realidad lo estaban doblando para que saliera en un carrito de catering y lo mandaran en un avión en el cual nadie lo esperaba. Déjeme saber qué piensa usted al respecto de todo esto. Yo soy Kenneth Roth, esto es 23 y Flagler. Si le gusta nuestro contenido, regálenos un like, suscríbase, nos vemos bien pronto.